Hola, muy buenas noches. Qué lindo que es estar juntos en esta conexión. Hola, Marian. Hola, Alfie, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Estás contenta de estar acá? Muy contenta de estar acá. Gracias ahí por estar conectándote. Gracias por estar llegando. Te estamos esperando. Así que ahora dentro de unos minutos vamos a estar compartiendo un rato juntos. Es verdad, en breve ya vamos a tener con nosotros acá el Pastor Raúl. Antes no queríamos dejar de darte la oportunidad de que te vayas acomodando. Seguramente vas a buscarte algo para anotar porque hoy vamos a compartir muchos temas. Podés ahí también, quizás estás con tu familia o con tu GC, ¿por qué no? Quizás estás con una rueda de amigos. Ponerte a disposición del Señor para que esta noche sea provechosa, para que la podamos aprovechar bien y ser edificados. Y tenemos ahí, vos tenés tu celular en la mano, vos tenés el tuyo. Yo tengo mi celular acá. Bien ahí. Te acaba de llegar hace un ratito el link de esta conexión, o también te llegó, si estás suscripto a nuestro celular de la IDE, te llegó la plaquita de lo que estamos haciendo hoy, porque Semana Santa tiene varias cosas, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, bueno. Y hoy estamos en esta, estamos acá, en jueves disponemos el corazón, una producción especial junto al Pastor Raúl, y te vamos a invitar a que la puedas compartir. ¿Cómo? Compartirla con tus amigos, puedes compartirla en un estado, en tus redes sociales, donde vos quieras, la puedes compartir para que llegue a quien vos quieras. Exacto, y vamos a poder juntos aprovechar un tiempo, así que no te desconectes. No te desconectes. Ya ahí volvemos. estamos. Renací a vivir una nueva vida con propósito. Renacer a la palabra de Dios. Renací a sonreír por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oportunidad que nos da Dios todos los días de volver a empezar. Para mí, renacer es 1 de enero, cambio de rumbo, año nuevo, es mirar a aquel que dio su vida por mí. Para mí, renacer significa como una plantita que hace un montón que yo no la regué y que se seca. Y antes de que se seque del todo, yo la riego y se mejora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios 2, del 4 al 6. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Samaria, en Judea y en Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Bueno, ahora sí, acá estamos con el Pastor Raúl. Raúl, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Qué oportunidad esta que tenemos, ¿no? Estoy pensando en las personas que estén ahí en casa, si acaso vamos a acomodarnos para charlar un rato. Esa es la idea. Va a estar bueno. Sí, va a estar buenísimo. Hoy estamos acá para charlar juntos y nada más lindo que tenerte, Raúl, con nosotros. Gracias, es un privilegio, una honra. Queremos juntos repasar un poquito porque estamos en el jueves a la noche hoy y estamos ahí y nos vienen bien algunos detalles de
saber qué andaba pasando, o sea, cómo se preparaba la escena. Y bueno, la escena se preparaba con un grupo de discípulos del Señor Jesús, 12 de ellos, que estaban muy desorientados y inquietos, se daban cuenta que algo estaba pasando. El Señor más temprano había pedido a Pedro y a Juan que vayan a Jerusalén a la salida de la ciudad, y les dijo que se iban a encontrar con un señor que iba a estar con un cántaro en la cabeza, y les dijo que lo sigan a ese señor y que ese señor los iba a llevar a una casa, y cuando lleguen a esa casa le digan al dueño de la casa dónde está el lugar que el Señor necesita, el lugar preparado, el aposento alto preparado. Y los dos discípulos, Pedro y Juan, salieron obedeciendo la voz del Señor Jesús a caminar la calle, y efectivamente dan con el Señor con el cántaro en la cabeza, y efectivamente siguen y llega a la casa, y efectivamente es arriba del monte de Sión. Según la tradición de hoy, la casa se ubica enfrente a Jerusalén, cruzando el valle en el monte de Sión, y está ahí hoy todavía para el turismo un lugar que se lo considera como aquel aposento alto. Un aposento es un lugar de reunión, una sala grande, alto porque estaba en la montaña y alto porque era en la parte de arriba de la casa, donde prepararon la última cena, hoy jueves. Entonces los discípulos estaban, claro, el Señor sacó de la galera esta convocatoria y la enmarcó en un hecho espectacularmente milagroso como es el tema del jarro y toda la historia. Sí, le dio todos unos adornos a la escena impresionantes, para mostrar también su soberanía sobre todas las cosas, todas ¿no? las cosas. O sea, una preparación espectacular. Hay una parte cuando están por arrancar que Jesús les dice: ¿cuánto tiempo deseé compartir con ustedes esta Pascua, esta cena? Ahí hay un... Es lo primero que hace el Señor cuando empieza el encuentro, les dice: yo quería estar con ustedes. Eso es lo que les dice. Tenemos que recordar que la Pascua es una celebración establecida por Dios en el Antiguo Testamento para todo el pueblo hebreo, que estaba llamado a venir desde todas las regiones geográficas de Jerusalén, de Israel a Jerusalén 3 veces al año. Una de las citas era esta. Se movían 200.000, 300.000, 400.000. Hay historiadores que dicen que el día que el Señor Jesús dijo que era otra fiesta, el que viene a mí, ríos de agua viva correrán de su interior, que en esa fiesta había 1 millón de peregrinos que llegaban de todos lados de Israel a la fiesta, a la celebración. La Pascua, es la fiesta que Dios instituyó al pueblo hebreo para que recuerde la noche de la salida de Israel de Egipto, cuando en la última plaga Moisés le dijo al faraón que si no dejaba ir al pueblo, esta noche iban a morir los primogénitos. Y luego de la plaga 1, la plaga 2, la plaga 3, 4, la 7, la 8 y la 9, vino esta última, que era la culminación de todo, van a morir los primogénitos de los niños y de los animales. Y el faraón estaba duro como una piedra. Dios le dijo a su pueblo que matara un carnero, un cordero, que recogiera la sangre, que al animal lo cocinara y que a la noche se reuniese la familia para comer el asado ese animal, y si ese cordero sobraba, lo compartiera con el vecino, o sea, entonces partían quizá medio cordero para una familia, medio cordero para otra, y con la sangre pintara los dinteles de las puertas de entrada, porque cuando cruzara el ángel de la muerte por Egipto, iba a saltear a toda familia creyente obediente, que hubiera pintado los dinteles de las puertas con la sangre tal cual Dios lo dijo. O sea, Dios dijo, haciendo ahora con el Señor Jesús vivo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está mucho más alumbrado lo que pasó en aquella Pascua, porque el Señor Jesús finalmente es el Cordero de Dios que dio la sangre para que todos nosotros pintemos el dintel de nuestras puertas, de modo que cuando venga el ángel de la muerte o
la muerte nos quiera llevar por delante, quede claro que somos propiedad del Señor. Y esto es lo que se celebra en la Pascua. La Pascua era una recordación, había alimentos que son todos pautados, son todos alimentos pautados. Es una noche que se celebra todavía hoy todavía todo judío ortodoxo, que sigue la tradición y la religión judía, va a celebrar con verduras amargas, como si fuera la radicheta, por ejemplo, una verdura amarga. ¿Para qué? Para recordar los años amargos que vivieron, y había panes sin levadura, y bueno, está todo pautado. La cena es una cena pautada, donde hay 4 copas, que son 4 momentos distintos de bendición, donde el padre de la casa alaba a Dios y da gloria a Dios y le agradece la salida de Egipto y la libertad que Dios le dio del cautiverio y de la esclavitud. O sea, esa es la celebración que el Señor Jesús comenzó así. Luego el Señor la deriva, porque de ahí el Señor nos trae lo que hoy nosotros celebramos la cena del Señor. Él dijo, coman este pan, era el pan que estaba ahí, era el pan sin levadura que estaba ahí, y la copa que el Señor usó es una de las copas que estaban ahí. La resignificó, tanto al pan como al vino, la resignificó. Esta noche van a pasar muchas cosas. Una de ellas es la institución de la cena del Señor. Dijo Jesús, al cierre de la frase que apuntaste, no beberé más el fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino, con ustedes en el reino de mi Padre. El con ustedes en el reino de mi Padre es una esperanza espectacular que nos asiste a todos. O sea, el Señor va a beber otra vez con nosotros pan y vino en la cena en el cielo. O sea, mientras nosotros nos reunimos y el Señor está en el Espíritu, pero vamos a estar para siempre con el Señor. Él lo prometió esa noche. Eso es tremendo. Y aparte mientras te escuchábamos, todos estos paralelos, ¿no?, que hay entre lo que Dios había dicho y las reglas, las leyes que había, y lo que el Señor Jesús venía a resignificar. En eso de pintar la sangre con acá que hablaste de la casa nuestra, y o sea, entrando un poquito por ahí, no solo está el texto de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que más adelante Juan, el evangelista, no el bautista, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí. Y ahí metámonos en ese tema, o sea, el tema de la sangre, o sea, ¿por qué murió Jesús? Claro, el tema es que lo primero que tenemos que decir es que la Biblia nos pone delante de Dios que es santo. Y esto es lo que arranca todo. Dios es santo. Entonces, para Dios es intolerable el pecado. O sea, las reacciones que Dios tiene frente al pecado son terminales, son reacciones, o sea, Dios no lo tolera el pecado. O sea, en tiempos de Noé, Dios reaccionó frente a la maldad humana de una manera de decir, yo con esto termino, esto no. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios se plantó, dijo, no, esto se acabó, los voy a sacar de la faz de la tierra, no quiero saber nada. Abraham empieza a conversar con Dios, y si hubiera 40, si hubiera 45, si hubiera 35, si hubiera 30, si hubiera 25, tratando porque Dios estaba, o sea, es incompatible la santidad de Dios con el pecado. Esto no hay reunión, no hay diálogo, no hay cómo. Hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la rebelión de Coré, se los tragó la tierra. O sea, a Moisés Dios no lo dejó entrar a ver la tierra prometida por pecado. O sea, bueno, así hay, de modo que Él, en su santidad, estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón sin derramamiento de sangre, que para perdonar pecados debe haber derramamiento de sangre. La ley del Antiguo Testamento establece la pena de muerte por muchas cosas.
Hay pena de muerte vigente en el Antiguo Testamento por muchas cosas, porque Dios no tolera el pecado. O sea, y no quiere que el pueblo, que su pueblo se asimile con el pecado, o sea, que se asimile con la cultura, que se haga parecido a la cultura, sea amiga de la cultura. En el Nuevo Testamento llega a decir el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Este es el resumen del Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento. De modo que una de las maneras que nos queda claro que cómo Dios va a resolver este asunto de la maldad humana que está ahí y su santidad es que mediante el derramamiento de sangre. Y todo el Antiguo Testamento está surcado por muertes de animales que ocuparon el lugar de la víctima, murieron en lugar de la familia, y el papá llevaba un animal al templo y el animal moría, su sangre era derramada en el altar de Dios y Dios perdonaba, expiaba el pecado de la familia por la fe del papá y por la obediencia del papá a que se derramaba sangre por el pecado de la familia. Lo cierto es que luego, más tarde, el libro de los Hebreos, el autor del libro de los Hebreos nos dice a todos que la muerte de esos animales no perdonó para siempre el pecado, sino que Dios en su gran misericordia usó eso para probar la fe de cada uno y esperar a la muerte del Señor Jesús. De modo que la muerte que el Señor Jesús va a protagonizar en un día como ahora, tiene mucho que ver con los que vivieron en el Antiguo Testamento. Porque hay muchos miles de años donde no había templo donde derramar sangre. Por ejemplo, todos los seres humanos que vivieron desde Adán hasta el primer templo fueron personas que pecaron y se arrepintieron o se reconciliaron con Dios. Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Y también pasa lo mismo en el tramo entre el primer templo y el segundo templo, y lo que pasa desde la caída del segundo templo en el año 70 de nuestra era. Ya no hay más sacrificios, está la muerte del Señor Jesús de por medio, de modo que Dios cargó sobre el Señor Jesús el pecado de todos los habitantes del Antiguo Testamento. Quienes presentaron sus ofrendas en el altar de Dios fueron esa sangre imperfecta fue perfeccionada en la sangre del Señor Jesús, y todo el piadoso que estuvo queriendo perdón o deseando perdón de Dios y viviendo piadosamente fue perdonado en la muerte del Señor Jesús, como cada uno de nosotros hoy somos perdonados en la obra del Señor Jesús, por una cosa muy simple que nos gusta mucho repetir y tenemos que decirla continuamente, que es así: el pecado no se explica, el pecado se paga, y Cristo pagó por mí. Buenísimo. Es buenísimo esto. Esto es lo central que estamos queriendo entender. El pecado no se explica. Lamentablemente queremos explicar el pecado. No. El pecado no se explica. El pecado se paga. Y quien paga es el Señor Jesús. Él pagó por mí. Él ocupó nuestro lugar. De esto se trata la Semana Santa. Exacto, es de eso. Hay una centralidad en la cruz que la pregunta es ¿cómo hacer? ¿Cómo hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo, caminemos un poquito el cómo hacer para que esta verdad de la centralidad de la cruz del Señor Jesús, de su muerte, como nos gusta también decir, infinita, que va para adelante y para atrás, ¿cómo hacer para que eso no quede en el pasado? O sea, pero quiero decir esto: cuando una persona conoce al Señor, y nosotros hablamos de que renace, nace de nuevo, bueno, ahora esa persona tiene que caminar, pero tiene que vivir también a los pies de la cruz, o sea, tiene que, ¿no? Hay una dinámica ahí. Bueno, creo que estos temas nos hacen muy bien charlarlos, dialogarlos. Si yo puedo alentar a alguien, hablen sobre la obra del Señor Jesús. No lo dé por sabido, porque nuestra memoria es una memoria de gente caída.
que tiende a pasar por alto, a olvidar, y la rememorización, por algo nos dio pan y vino el Señor para hacer memoria de Él, porque efectivamente a nosotros hacer memoria nos da mucho gozo y fortalece nuestra fe. De modo que cuando nos reunimos entre 2 o 3 a estar juntos, haremos muy bien de recorrer la obra del Señor Jesús, la centralidad de la obra del Señor Jesús, y siempre vamos a encontrarle un costado nuevo que tiene una aplicación vis a vis con un asunto que estamos tratando, con un tema, porque la obra del Señor es una obra inmensa, es inmensa. En cuanto a la anchura, a la profundidad, a la longitud y a la altura de amor que Dios mostró en la muerte, en el haber entregado a su Hijo para que muera una muerte que no era para Él, que el Señor Jesús es inocente. En la última vez que estuvimos juntos hablamos acerca de renacer. Bueno, renacer. Y te digo hoy te digo la palabra inocente. Inocente. ¿Qué es inocente? Inocente. Y inocente. Para llegar a captar qué quiere decir inocente, hace falta repetirla varias veces. Inocente, inocente, inocente. Porque una persona es inocente porque no hizo algo malo. No. Pero el Señor Jesús es inocente. No es porque no hizo algo malo. No. El Señor es inocente. Inocente. Sí, inocente. El Señor Jesús es bueno. Él es bueno. Dios es inocente. El Señor Jesús nació inocente. No se le cruzó un mal pensamiento. No tuvo una mala inclinación. No reprimió un deseo feo. No. El Señor es inocente. Esto es una belleza descomunal. Esa es la persona que está ofrecida, voluntariamente se está entregando a sí misma para llevar sobre sí mi maldad, la maldad de cada uno, y cada uno puede darse cuenta que tiene a trazo grueso, hechos gruesos, gordos, por los cuales tuvo que pedir perdón, pero luego cuando empieza a caminar se da cuenta que está pidiendo perdón por cosas que le parecían cosas pavas. Y claro, pero pavas cuando tenía un asunto grande, el otro le parecía pavo, pero cuando el asunto grande se fue, esto le quedó grande. Y entonces eso es lo que nos va pasando a todos. En el camino al cielo le vamos pidiendo perdón al Señor porque contrastamos nuestra vida con su vida inocente. Y hay una distancia descomunal. Esto es profundo, lo que estamos hablando acá es profundo. Vos sabés que, bueno, ahora estamos, o sea, pasa la cena, pasa el juicio al Señor, pasa la noche, el Señor Jesús muere. Y la Biblia dice que es por medio de la muerte que Él le quitó a Satanás el imperio de la muerte. Pero, o sea, esta es la pregunta. Dios tomó contacto con la muerte, o sea, Dios, ¿cómo es eso? Dios murió. O sea, Jesús tuvo... ¿Por qué murió Jesús? Bueno, el Señor Jesús murió por un milagro, porque eligió morir, porque al ser sin pecado, inocente, la muerte no tiene cómo enseñorearse de él, porque la paga del pecado es la muerte. Y como el Señor Jesús no tenía pecado, entonces nunca hubiera muerto. El Señor Jesús tuvo un cuerpo capaz de morir, que esto es otra cosa que le recomiendo charlar, esto hay que hablarlo. Hay que hablar, el Señor nació con un cuerpo capaz de morir. Y los evangelistas se ocuparon de juntarnos la crónica de cuando el Señor Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, claro. ¿Por qué? Porque es inocente. Y la inocencia del Señor Jesús lo pone un paso más allá de las garras de la muerte. La muerte no puede con él, porque la paga del pecado es la muerte. El Señor Jesús es inocente. Entonces, quien muere es el Señor Jesús. Él no es que el Imperio Romano lo mató, o que la lanza que le clavó en el costado lo mató, o que los latigazos lo mataron, o que el estar pendiente de la cruz 6 horas de agonía finalmente acabaron con su vida. Eso no es cierto, eso no es la verdad. La verdad es que el Señor Jesús padeció todo eso para dejarnos un ejemplo. De modo que el Señor Jesús
No hay nadie como Él. Nadie estuvo en las fronteras del dolor como el Señor Jesús, a los ambientes de dolor. Hoy y hasta hoy, todos nuestros hermanos caminantes al cielo encontraron en la obra del Señor Jesús mucho consuelo y mucha fortaleza. Hoy, contemplar los niveles de dolor a los cuales se sometió el Señor Jesús por amor, fortalece al que sufre, fortalece al que padece, fortalece al incomprendido y fortalece también al que lo hace injustamente, porque nadie sufrió injustamente más que el Señor Jesús. El Señor Jesús fue juzgado por 3 juicios totalmente mentirosos. Hubo dos esenciales, uno en manos de los principales sacerdotes, Anás y Caifás, y otro frente a Pilato. Estuvo Herodes de por medio. Son causas judiciales, ambas fraudulentas, violatorias de las propias normas del Sanedrín en el caso de los judíos y de los romanos en el caso de que Pilato, al darse cuenta de lo que estaba, la barbaridad que estaba haciendo, se lavó las manos, como diciendo: yo no quiero tener nada que ver con la sangre de este justo, que es una manera de decir: yo soy un funcionario del imperio, estoy apretado porque me tienen acosándome la población que salió, me grita que lo crucifique, y lo apretaron diciéndole que si no lo mataba se iba a hacer porque él se había proclamado rey, y entonces no tenemos a otro rey que no sea a César, y si no lo matás, vos sos... O sea, le hicieron una trapisonda política, a la cual Pilato entró. La mujer de Pilato vino y le dijo: no te metas con él, que anoche no pude dormir. Pensando en este caso, largá a esta persona. De modo que Pilato, la Escritura dice que Pilato tuvo más miedo, estaba en un momento horrible, se lava las manos y se lo entrega a la muerte. Pilato es el responsable, es un responsable muy cobarde, pero responsable al fin de la ejecución del Señor Jesús. Pero nada de esto hubiera ocurrido si la mansedumbre del Señor Jesús no hubiera estado al tope. El Señor, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. O sea, eso es el Señor Jesús hablando, la majestad del Señor Jesús. Y Juan nos ayuda a todos los lectores a darnos cuenta otra vez quién es el que está muriendo, que cuando relata en el capítulo 18 de Juan el hecho mismo, el episodio cuando el Señor sale tomando su cruz y va por el camino, y al final, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu al comando. ¿Quién está? El Señor Jesús. Él elige morir, habiendo inclinado la cabeza. Es como que el Señor Jesús dijo: bueno, ahora es. Inclinó la cabeza primero y luego murió. Un gesto que Juan se ocupa de dejarnos a todos para que cerremos la Biblia y nos pongamos a darle gloria a Dios. Digamos: Señor, vos sos el Rey de Reyes, Señor de Señores, aún muriendo. Tal cual. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer porque ahora estamos en un momento para eso, para darle gloria al Señor, para orar. Y vos estás en casa, nosotros estamos acá. Vamos a darte ahí unos minutitos antes de volver y cerrar con unas preguntas más, pero que podamos juntos exaltar el nombre del Señor, porque esto, recorrerlo es hermoso. Y vamos a tener más tiempo el fin de semana, pero aprovecha ahí, ora ahí en casa y pronto volvemos con unas preguntas más. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz
paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Bueno, seguimos compartiendo. Y no solo que el Señor Jesús murió, sino que, como decíamos recién, la muerte no pudo retenerlo, el Señor Jesús resucitó. Y ahora queremos aprovechar estos últimos minutos para dialogar, para escuchar algunas consecuencias de lo que Jesús conquistó en la cruz, después de que resucitó. Bueno, yo creo que una de las consecuencias más resonantes que el Señor Jesús conquistó en la cruz fue dejarnos testimonio de que Él no es un ídolo. Dios vive y ha conquistado lo que nadie conquistó. Jesús estuvo donde nadie estuvo. No solamente sufrió lo que nadie sufrió y enfrentó lo que nadie enfrentó voluntariamente, sino que el Señor Jesús resucitó para nunca más. Te lo dije, vos lo dijiste, ¿no? Vos lo dijiste también, para nunca más volver a morir. El Señor Jesús no es un ídolo, no, Él es Dios. Y si alguna diferencia hay entre uno y otro, es que el Dios vivo y verdadero se mostró a nosotros, se hizo semejante a nosotros y nos amó como para darnos una respuesta que nadie nos puede dar, que es la vida eterna. Y esa es otra consecuencia directa de la resurrección del Señor. Porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Y la esperanza que el Señor Jesús nos ha dejado, porque no es un ídolo, la esperanza que el Señor Jesús dejó no avergüenza. No es que nos va a dejar plantados en la esquina o el colectivo va a pasar de largo. No, es el Señor. Es el Señor Jesús. Y las fuerzas de las tinieblas que en este momento están golpeando en contra del pueblo del Señor y el afán que el Satanás tiene en contra de la iglesia de Jesucristo y de los que confesamos el nombre del Señor, tienen la frontera de la resurrección del Señor Jesús. El maligno no nos toca. Nosotros podemos resistir al diablo y el diablo huye de nosotros. Esa es otra consecuencia de la resurrección del Señor Jesús. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nadie nos aparta. Lo último que nos puede pasar, que para este mundo es una catástrofe, para el Hijo del Señor es una victoria, que es morirse. Y ya que nos vamos a morir bien. Vamos a morir para ir a estar para siempre con el Señor. Y eso es otra consecuencia. Lo que este mundo ve torcido, el pueblo del Señor lo vive en victoria. Todo lo que este mundo vive como, que mira lo que le pasa, el pueblo del Señor lo ve como un paso más, día que pasa, es un día que está más cerca de ver al Señor cara a cara. Y vamos a estar con el Señor eternamente, vamos a estar para siempre con el Señor. Hay muchas personas que tienen ganas de ir al cielo para encontrarse con el marido, con el tío, con la cuñada, con el vecino. Pero el pueblo del Señor tiene una cita sin igual, extraordinaria. Va a ver al Señor, a su gran benefactor, a quien pagó el precio de una cuenta que no hubiera podido pagar de ningún otro modo. No hay cómo ser perdonados de nuestros pecados. Y a lo mejor nos hace falta repetir o recordar
por eso es tan importante hablar esto, que se trata de un solo pecado en la vida para morir eternamente. No se trata de ser un gran entrenado en el pecado. No, una persona por pecar una vez, el alma que pecare, esa morirá. Una vez, ya está. Y bueno, en el correr de una vida pecamos continuamente, pero aunque hubiera sido una sola vez, ya está, es suficiente. Bueno, el Señor Jesús nos libró de la maldición de la ley, nos libró de la maldición de la ley. Y eso es otra consecuencia de la resurrección de Jesús. O sea que podemos sacar y sacar y volver a sacar y sacar y sacar. El Señor Jesús nos ha traído hasta aquí. Y este día es un día de bien en el cual podemos mirar al Señor Jesús y darle gracias por la obra que Él consumó perfectamente, resucitando de entre los muertos. Hay testimonios en las Escrituras suficientes como para que el Señor se le presentó a este y se le presentó al otro y estuvo con tal y estuvo con cual y le dijo a Tomás, mete la mano acá y mete tu mano en el costado, y Saulo de Tarso se dio vuelta como una media, y los hermanos del Señor Jesús que no lo querían durante todo su tiempo joven, ahora se lo vieron, y Santiago es un hermano del Señor Jesús, y Judas es los dos escritores del Nuevo Testamento, se dieron vuelta como una media porque lo vieron a su hermano resucitado. Eso es lo que pasó. ¿Y qué más pasó? Y pasó que el Señor Jesús, hubo gente que dio la vida por él. Esteban fue lapidado por predicar a Cristo. Y Pedro fue muerto, crucificado boca abajo. Y Pablo murió decapitado. Todos los discípulos del Señor, ninguno de ellos juntó fortuna. No estaban buscando fortuna. Estaban predicando a Cristo, y lo que hicieron fue poner la vida como un sacrificio por lo que creían, porque lo habían visto, porque eran testigos presenciales, porque no podían hacer ninguna otra cosa más que vivir para el Señor. Y murieron así, murieron dando su vida, cada discípulo, cada uno. Hay registros históricos. De Tomás se habla que fue el que inició la obra en la India, y si vamos de viaje a la India nos vamos a encontrar con iglesias dedicadas a Tomás y el trabajo de Santo Tomás, y si vamos a la zona de Turquía nos vamos a encontrar con San Juan y la obra que Juan hizo en las 7 iglesias del Apocalipsis, que está en Turquía, y Pablo en Roma, y Pedro en Roma. Bueno, hay pruebas de la resurrección del Señor Jesús, testigos presenciales de todos colores. Es central. Pablo llega a decir que si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. O sea que claro, porque si no, el Señor Jesús sería un ídolo más. Exacto, no tiene ningún sentido ser cristiano, ni siquiera. Claro, lógico. Hay un texto que leemos para poder terminar, para poder cerrar, y dice que el sentir de Cristo Jesús es este: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que este es otro resultado de la resurrección. El Señor Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Sí, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que es el nombre combinado que el ángel le dio a María, Jesús, Cristo, que es el nombre que vincula al Señor Jesús con su deidad, Jesucristo es el hombre Dios, Jesucristo, está citando a la doble humanidad, y la humanidad y la divinidad del Señor Jesús resumida en su persona. Jesucristo es Kyrios, es el Señor. El Señor, Kyrios. Bueno, este asunto es una de las razones por las cuales muchos de nuestros hermanos del primer siglo fueron al foso de los leones, por decir Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Esto define la vida y la muerte de muchísimos de nuestros hermanos en el primer siglo, porque en aquel día, en una sociedad muy idólatra,
el Imperio Romano soltó las amarras en cuanto a las idolatrías, y en la Grecia, que había estado antes que el Imperio Romano, había sido singularmente idolátrica, y dejó todas las deidades a las cuales Roma adhirió voluntariamente y dejó que el pueblo trajera las deidades de Grecia, de la antigua Grecia, y a los emperadores ya del cierre del siglo, cuando ya murió Pedro y murió Pablo, y quedaba Juan solamente, en el último tramo de la historia, ya los emperadores, Domiciano entre ellos, ya se vieron a sí mismos como Dios, y nacieron con esa soberbia de poner un altar de un ídolo, el ídolo de la sexualidad, el ídolo de la prosperidad, el ídolo de la medicina, el ídolo del ídolo, y ponían ídolos y los usaban como si fueran columnas, sobre las cuales montaban el templo de Domiciano, el Quirios. El Quirios es el emperador. Y el emperador, en el tramo por ejemplo, cuando Pedro escribe la primera carta de Pedro, los hermanos están en problemas porque Nerón era anterior a Domiciano, Nerón quemó Roma y los culpó a los cristianos y empezó a perseguirlos. Bueno, estos los perseguían porque querían que cuando iban al mercado a comprar, en la puerta del supermercado, había un altar de incienso donde se esperaba que el pueblo, por voluntad y por lealtad al emperador, tomara del incienso que había en una montañita al lado y echara al fuego, como un gesto de lealtad al gobierno, de yo soy del gobierno, El cristiano no estaba dispuesto a decir que el emperador era Quirios, porque el Quirios es Jesús. Entonces, el no tirar el incienso y el no someterse a la adoración al emperador era motivo de persecución y era motivo de muerte. Iban los emperadores se gozaban de mandar a los cristianos a luchar contra las fieras. Y muchísimos hermanos nuestros han muerto y continúan siendo perseguidos todavía. Jesucristo es el Señor. Y las consecuencias de que Jesucristo es el Señor en nuestra vida diaria es: porque Jesucristo es el Señor, yo soy su esclavo. Cuidado, que si Dios es Padre, yo soy hijo. ¿Está bien? Si yo soy Padre, si vos sos hermano, yo soy hermano. Pero si Jesucristo es el Señor, ¿yo qué soy? Soy su esclavo. No hay, en el vínculo, yo no soy amigo del amo, no. Yo del amo soy esclavo. El vínculo que se establece, los apóstoles lo aceptaron perfectamente. Pablo decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Soy esclavo de Quirios, del Quirios Jesucristo. De modo que sí, efectivamente, hoy confesamos que Jesucristo es el Señor. Y estamos en el 2022 llenos de ídolos ocultos. Muchos de ellos son ídolos engañosos, que están agazapados, no diciéndonos que están actuando, que son realmente ídolos, pero que en la práctica prueba que tienden a engañarnos, que tienden a entretenernos y que tienden a sacar nuestra vida de una ferviente devoción al Señor de señores, al Rey de reyes, a quien merece nuestra vida y nuestra devoción cada día. Es así. Y una última para ir cerrando, que es la esperanza por delante, la esperanza puesta por delante. Jesús conquistó la muerte y Él es la primicia de la resurrección. Amén. ¿No? Dice 1 Corintios 15, en el versículo 20, dice que ahora Cristo ha resucitado de los muertos, Él es primicia de los que durmieron. Y nosotros tenemos por delante, dice 2 Corintios 4:14, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Así es. El Señor Jesús dividió la historia humana en dos. Y esto también es una cosa muy interesante conversarla. Porque lo que realmente importa y lo que realmente pesa para nuestra vida y para nuestra eternidad y para la eternidad de todas las personas que hoy en día van por la vida de lo más distraídas,
es qué hace con el Señor Jesús. Claro. ¿Jesús es el Señor, sí o no? Si una persona no resuelve esa ecuación, si no resuelve por la afirmativa, está resolviendo por la negativa. Esto es así. O sea, sí, una consecuencia es la esperanza eterna de vida, pero no podemos esconder que hay, enseñado por el propio Señor Jesús, una condenación eterna para todo aquel que elige voluntariamente o elige postergar esto de establecer un vínculo del Señor y el esclavo, del Señor y el que lo sirve, y el Señor y su siervo o su sierva. De modo que esto es parte de las consecuencias de la resurrección del Señor Jesús, que lo vamos a vivir mañana a la mañana, pasado mañana, porque la historia se desenlaza, la tenemos delante, estamos mirándolo todos los días en la televisión, la historia humana se desenlaza, y el que va a partir la historia en la mitad es ¿qué hemos hecho con el Señor Jesús? Que sea bendecido su nombre. Amén, amén. Raúl, gracias por todo este tiempo de compartir. Amén. Nos hace bien y seguiremos haciéndolo. Y tenemos el fin de semana muchas oportunidades, pero no vamos a dejar ahora de cerrar esta noche respondiéndonos qué vamos a hacer con el Señor Jesús. Y vos, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesús? Y yo, y vos, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesús? Este es un tiempo para poder responder también a su palabra, así que aprovechá. No te distraigas. Aprovechá para que ahora vos puedas hablar con Él, responderle al Señor Jesús, responder a su palabra, tomar en serio lo que Él dice, no tomarlo ni llamarlo mentiroso, sino poder decir, Señor, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, que eso cada uno pueda aceptarlo. Así que vamos a darte ahí 2 minutos para que vos puedas cerrar este tiempo orando y nos vamos a despedir juntos después. Jesús es suficiente para mí, no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Wow, qué hermoso tiempo compartimos, una hermosa charla. Gracias al pastor Raúl por haber acompañado este tiempo. Gracias por estar ahí. Un tiempazo. Hermoso. Me gustó esa palabra. Sí, muy lindo. Y qué bueno que vos puedas y cada uno de nosotros podamos aprovechar todas las consecuencias que trae el escuchar la palabra de Dios. Porque este tiempo que invertimos fue muy valioso y deja que el Señor continúe hablando con tu vida, impactando en tu corazón y aprovechando esta Semana Santa para ir a lo profundo de lo que Jesús hizo. Pero antes de despedirnos, queríamos contarte cómo sigue el fin de Semana Santa acá en la IDE. Bueno, mañana a las 18 horas nos vamos a estar viendo nuevamente presencial. Es un lindo momento para que puedas compartir con tus amigos, para que los puedas invitar.
Y también para que puedas traer algo rico, porque vamos a hacer algo a la canasta. Ah, bien ahí. Merienda, mesas, debate. Bien. Y es una hermosa oportunidad para que puedas compartir de Jesús en ese tiempo. Es un tiempo ameno, es una charla, es algo lindo, es estar en familia, entre amigos, así que no te lo pierdas. Después el sábado, 20 horas, encuentro de jóvenes y adolescentes como siempre. Y el domingo, los 2 encuentros centrales, 9:30 y 11:30 de la mañana. Venite el que quieras. Domingo de Resurrección, vamos a festejar juntos, así que venite muy alegre, con buen color en la ropa. Mucho color. Y nos estamos viendo mañana a las 18 horas. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.